Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Pues con una gran alegría celebrando pues, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, y nuestro anhelo es que después de esta fiesta puedas tener mayores elementos de tu acción, de tu apostolado, de tu entrega como templo del Espíritu Santo y como cristiano de fe. Por eso el día de hoy, en esta serie de programas que vamos a realizar con el teólogo Carlos Humberto Díaz, que está con nosotros, gracias Carlos por estar con nosotros, en esta secuencia de programas que vamos a hablar de, y después de Pentecostés, ¿qué? Y después de la venida del Espíritu Santo, ¿qué? Y el día de hoy nos vamos a abocar al tema, el plan de salvación de Dios Padre, para ir entendiendo poco a poco hacia dónde vamos después de la venida del Espíritu Santo. Pues bien, vamos a comenzar. Háblanos un poco, Carlos Humberto, como teólogo, de cuál es el plan de salvación del Padre y por qué nosotros tenemos que reconocer ese plan de salvación. Sí, la acción del Espíritu Santo en Pentecostés no tuviera acción en los humanos si no estuviera el proyecto de creación del Padre con el plan de salvación para los hombres. Es decir, si Jesús no viene al mundo, no tenemos salvación. Pero para que venga Jesús al mundo, tiene que haber existido el mundo. Para que el mundo exista, tiene que haber un actor del creador de todas las cosas. Es decir, tiene que estar primero Dios antes de todas las cosas para que Dios pueda crearlas. Pero Dios no va a crear todas las cosas si no tiene un plan determinado, un proyecto determinado en su pensamiento que sea perfecto para que todo lo que existe sea creado por Él. Por lo tanto, tenemos que entender que la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, antes de que se crea todas las cosas, antes que existiera todas las cosas, tiene que estar pensado por el Padre cómo se van a hacer. Por lo tanto, Dios Padre, antes de que existiera todo, empezó a hacer su proyecto de salvación para todas las cosas creadas, hasta incluyendo a la criatura humana. Y en ese proyecto de salvación, hagan de cuenta ustedes que es un guionista de una película en la que tiene un principio, tiene un drama, tiene un objetivo y tiene un fin. Partiendo de esto, en el plan de salvación, el guionista lo primero que hace es el proyecto de la película. Pues bien, Dios Padre, creador de todas las cosas, antes de empezar todas las cosas, en su pensamiento está las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, se das de cuenta que Dios Padre, antes de crear todas las cosas, antes de que no existía nada, todo esto lo tenía en el pensamiento de Él. Pues muy bien, hagan de cuenta que Dios hizo el guión. Este es el guión de la plan de salvación. Ese es el guión de la Sagrada Escritura. Todo lo que existe. Y de lo que va a existir. Y de lo que viene. Es decir, tiene un principio y tiene un final. La iglesia le llama Alfa, Omega. Es decir, todo este proyecto de salvación está pensado en Dios para que el Hijo de Dios habite en la creación de Dios, que habite entre los hombres, que pruebe como ser humano, la parte humana de Dios, que pruebe las cosas que Dios hizo para alimentación, hizo para los sentidos, para que el hombre se sintiera a gusto en la tierra con todo. Pero en este plan de salvación, las Sagradas Escrituras tienen un principio, tienen un objetivo y tienen un final. Por lo tanto, Dios es perfecto, el plan de salvación es perfecto. Es decir, en este proyecto de salvación no hay error. Por lo tanto, hagan de cuenta ustedes un análogo. El guionista hace una película y lo único que necesita es que hagan el papel de la película. En este caso, al Padre que hace el guión, que hace todo lo existente, tiene dos personajes importantes de la Trinidad.
El papel del Padre, crear todas las cosas. El papel del Hijo, salvarnos a los hombres del pecado. Y el Espíritu Santo, que la santificación, en que cada uno de los tres personajes tendrán sus tiempos en el plan de salvación. Dios tuvo su tiempo en el plan de salvación, de crear todas las cosas, y lo encontramos en el Génesis. Una pregunta, Carlos Humberto. En ese sentido, nosotros estamos incluidos en el plan de salvación, estamos previstos en el guión como parte de los actores que están dispuestos en el plan de Dios Padre. ¿Qué pasa cuando una persona decide no creer en Dios, decide no vivir los mandamientos, decide no cumplir con el plan que Dios le ha dado dentro del plan de salvación? Haz de cuenta que el personaje, uno de los personajes más importantes en el plan de salvación es crear a la criatura humana. Claro. Pero donde empieza la misión y vocación de la criatura humana es henchir la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Un mandato del Padre es que nos multipliquemos. Y otro mandato importante que nos delega es someterla. Sí. Por lo tanto, la misión y vocación de nosotros, los que somos criaturas, en el Vaticano II dice la misión y vocación del laico, sería el mandato de Dios de que hagamos familia y nos ocupemos de las cosas del mundo. Para gloria de Dios, para mayor gloria de Dios, obviamente. Entonces, el papel de Jesús es que cuando viene a la tierra, conviva con nosotros y nos dé un mensaje de cómo podemos vivir en la creación de Dios. Jesús nos viene a decir que tenemos que vivir según como Dios lo tiene en el plan de salvación. El papel de nosotros en el plan de salvación es creer en Él. Que mi voluntad y mi libertad que Dios me da para hacer lo que yo disponga, yo la disponga al personaje importante que es el Espíritu de Dios. Es el tercer papel del personaje divino que entra en el plan de salvación. Por lo tanto, Padre creador de las criaturas, Cristo salvador de las criaturas, el Espíritu santificador y que lleva a la santidad a las almas de Cristo. Todos estos tres personajes importantes tienen su tiempo. Sí. El Padre crió, Jesús vino, vivió, convivió y murió. Y el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros hasta que termine todo el proyecto o plan de salvación que es la parucía. El Espíritu Santo le entregará al Hijo y al Padre todas las almas que creyeron y no creyeron en Él. Las que creyeron en Él, tuve hambre y me diste de comer. Estuve preso y me visitaste. Fui extranjero y me recibiste en tu casa. Estuve desnudo y me vestiste. Yo creo en ti, Señor. Mi casa cree en ti. Mi casa espera en ti. Y mi casa te proclama a ti. Claro. Pero el que no cree, mi casa es mi casa, mi carro es mi carro, mi cuenta bancaria es mi cuenta bancaria, y nadie tiene que meterse en mi casa. Y si se mete, lo mato. Sí. ¿Sí? Entonces, hay dos clases de criaturas hasta dentro del plan de salvación. En la criatura que le tocó hacer el plan de Caín, el personaje de Caín, y la criatura que le tocó hacer el personaje de Abel. El personaje de Abel es que Caín lo mate. Y en el papel que decía, que tienes que tener envidia. En el papel que tenía es que tienes que ser asesino. Y en el papel que es que tú te sientes desechado de Dios. Y en el papel hasta puedes marginar a Dios. Y por lo tanto, en el papel, tu voluntad y tu libertad te puede decir que tú eres Dios. Pero eso quiere decir que cualquier persona que no cumple el plan de Dios, pues es un dolor muy grande para Dios. Sin embargo, pues dentro de los personajes hay un personaje perfecto que es Jesucristo, quien ya le dio todo el honor, la gloria y todo lo que se le puede dar al Padre, aún respecto de aquellos que pues no quieren vivir conforme a la voluntad del Padre. Entonces, Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, ya le retribuyó al Padre conforme le convenía al Padre, y no convenía, no quiero usar esa palabra, conforme
Era necesario para restituir la justicia divina. Sí, cuando Dios Padre en su plan de salvación está los tiempos, por ejemplo el diluvio, es porque las criaturas humanas, aparte de que tenían un papel de extras, es decir, papel de vivir en el mundo, y va resultando que estos extras se quisieron adueñar de la película y hacer la película con un fin a sus términos. Es decir, el que es actor se quiere hacer dueño de la película y cambiar el guión. Es decir, un simplemente análogo que estoy usando en una película. En el plan de salvación es que los hombres se rebelan a Dios por la sencilla razón de que quieren ser como dioses, vivir con su voluntad y con su libertad, marginando a Dios. Y por lo tanto el mundo me pertenece y pongo la propiedad privada. Por lo tanto el mundo me pertenece y yo tengo el poder. Por lo tanto el mundo me pertenece y yo te someto a la esclavitud. Por lo tanto el mundo me pertenece y yo soy Dios en el mundo. No necesito a Dios porque yo soy el único responsable de todas las cosas. Yo soy yo soy el poder, yo soy el que manda, yo soy el que pone nombre a todas las cosas que ya están creadas y las hago mío. Es decir, soy un usurpador de lo que no es mío. Pero el resultado, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? La consecuencia grave es que entonces que el plan de salvación está en peligro. Claro. Y si en el plan de salvación está en peligro, resulta que ya no se podría continuar en el plan de salvación si el mundo se convierte en un yo, en un autoritarismo, en dioses ajenos a Dios. Entonces Jesús ya no tiene función de venir. ¿A qué viene a un mundo donde Jesús no es bienvenido? Y así fue. Jesús, el Hijo de Dios, a pesar que les avisa a las generaciones que va a llegar el Hijo de Dios y se lo dice a través de los profetas y a través de que ya está escrito, se los avisa a las generaciones pasadas que cometieron el delito de marginar a Dios Padre y todo su plan de salvación. A pesar que Dios ve toda esa injusticia, en el papel y en el plan de salvación, en el proyecto de salvación, Dios envía a su Hijo para que se cumpla, que vuelva. Pues lo que tú estás diciendo es exactamente la parábola del dueño de la viña. Exactamente. Es extraordinaria parábola en donde Dios Padre, ¿verdad? El Padre o el dueño de la viña tiene su viña y pone a sus trabajadores, que somos nosotros, y manda a cobrar lo que le corresponde de la viña. Y entonces aquellos que mandan los marginan, los golpean, y luego mandan a otros y los matan. Y dice, voy a mandar a mi hijo, porque si mando a mi hijo, a ese sí lo van a respetar. Y resulta que tampoco lo respetan y que lo matan. Sí, nos quedamos con todo. Ese es el deseo humano. El deseo humano es que no acepta ser criatura. Quiere ser Dios. Quiere ser Dios. Y quiere ser Dios con todas las cualidades de un Dios. Pero el problema es que no las tiene. No, el problema es que ese hombre es una criatura. Claro, no las tiene. Entonces está jugando a un personaje que no le es dado. Y que no tiene la capacidad para... Los tres personajes del proyecto de salvación son Dios. Divinos, son divinos. Son Dios. Entonces Dios creador, Dios Hijo, que Salvador. viene al mundo, pero para que venga al mundo necesita que haya una mujer. Y esa mujer tiene que estar creada antes de que venga Jesús. Y la mujer que está creada antes de ser criatura, tiene que ser pensada por el Dios Padre. Extraordinario. Una vez Dios Padre piensa en la mujer, Dios Padre le tiene que dar el sello que solo lo tiene el Dios Padre. Dios Padre es el creador de la vida. Dios Padre es el que tiene la vida. Él es el que decide sobre la vida de cada criatura. Es más, Él es el que decide el fin de los tiempos de todo lo que existe. ¿Tú te imaginas que para pensar en una mujer, Dios Padre tiene que primero enseñar cómo va a ser la mujer? Tiene que criarla antes de que llegue Jesús. Y lo más increíble es que piensa en la mujer. Por lo tanto, la mujer es pensada por Dios Padre antes del proyecto de salvación. Una vez que ya la ha pensado, la pone en el plan de salvación y le pone las cualidades de la mujer. Y para que todo el mundo sepa que esa mujer es pensada por Dios, le pone una virtud de Dios, que es la vida. Con la vida la mujer sabe que es imagen y semejanza al Padre. ¿Por qué? Porque en ella deposita la vida.
Extraordinario. Entonces la mujer tiene esa parte de Dios que es el dueño de la vida. Por eso la mujer viene de Dios, porque la mujer da vida, porque Dios es vida. En cambio Jesús no. Jesús rescata la vida. Jesús da la vida por nosotros. En cambio Dios Padre le da el don de la vida a la mujer y por supuesto el príncipe de este mundo, que es el otro personaje del proyecto de salvación, no va a querer que la película termine. O que termine felizmente. O que termine felizmente. Quiere cambiar el guión. Entonces, al cambiar el guión, él plantea que las Sagradas Escrituras están mal. Y que el guión es el de él. Sí, y quiere cambiar el guión. Entonces empieza a decir que le falta un libro. O empieza a decir que las Sagradas Escrituras no están perfectas. O empieza a decir que vienen unos Illuminatis o unos seres espirituales que hablan de no sé dónde, diciendo que las Sagradas Escrituras no están correctas. Y otros más estudian para demostrar que las Sagradas Escrituras no son de Dios. O son simplemente leyendas o tradiciones o cuestiones meramente humanas. Dame una conclusión porque ya se nos acabó el tiempo. Bien, entonces a partir de que el proyecto de salvación tenemos que tener muy claro los tiempos de los personajes en el plan de salvación. El tiempo de Dios Padre ya concluyó con la creación y hay que esperarlo en la parucía cuando vengan las almas de regreso. El Hijo ya vino, el Hijo vino, vivió, pues tuvo martirios, tuvo muerte en la crucificación, resucitó y está a la derecha del Padre. Ellos dos allá arriba envían al Espíritu Santo, que es el tiempo de Él. Hoy vivimos en el Espíritu Santo, que esos serán temas que vamos a tratar en los próximos programas que vamos a hacer. Claro. Pues muchas gracias a todos, gracias Carlos Humberto, y seguiremos hablando de este tema y después de la venida del Espíritu Santo de Pentecostés, ¿qué?